Hola, profe. Nosotros somos el equipo número 3, que está conformado por Abigail Muñoz, Melanie Cheris, Jimena Méndez, Edson Martínez y Rafael Peralta. El día de hoy vamos a estar explicando acerca del tema de romanceamiento, así como la transformación de las palabras del latín al español, abarcando diferentes temas, como los cambios vocálicos, cambios de las consonantes, los cambios producidos por la yod, los cambios en los fonémonos fonéticos, el cultismo y el semicultismo. Bueno, para saber qué es el romanceamiento hay que explicar diferentes puntos. En el contexto histórico, se trata de que en la época del Imperio Romano, el latín era la lengua oficial en gran parte de Europa y África, junto con el griego. Pero el latín sufría un golpe en su estructura de habla y su estructura con el latín vulgar, dando entrada a las lenguas romances. Entonces, el romanceamiento es el proceso que pasó la lengua romana, poco tiempo después de la caída del Imperio Romano, dando a luz a las denominadas lenguas romances, como el italiano, el español, francés, portugués, dálmata y rumano. En pocas palabras, es la evolución del latín a las lenguas conocidas hoy en día como neolatinas. El romanceamiento tiene distintas reglas, pues en latín para convertirse en español sigue con muchas excepciones, y pues eso ya se estarían explicando más adelante. Hola, el día de hoy les voy a hablar acerca de los cambios vocálicos del latín al español. Y bueno, para empezar hay que saber el sistema vocálico latino. El latín clásico tenía 10 vocales, 5 breves, A, E, I, O, U, y 5 largas, A, E, I, O, U. La duración de la vocal era muy importante en la pronunciación. La diptongación. Una de las transformaciones más importantes fue la diptongación de las vocales latinas breves, E, I, O, en sílabas tónicas acentuadas. La apertura de vocales. Las vocales cerradas, breves, I, U. En latín, en sílabas tónicas, a menudo se abren E, I, O. En español, I igual a E. Y por último, la monoptongación. En algunos casos, diptongos latinos se simplificaron en una sola vocal en español. Au igual a O. Ejemplo, Taurus latín sería toro en español. Estos son algunos ejemplos de cómo las vocales latinas evolucionaron para formar el sistema vocálico que hoy usamos en el español y pues que el día de hoy conocemos en la actualidad. Y eso es todo. Hola, yo soy Abigail y voy a hablar sobre los cambios producidos por la yod. La letra Y en español, conocida como yod, tiene un impacto en la transformación de cambios de palabras y la pronunciación, como lo serían los cambios fonéticos, que se puede convertir consonantes en sonidos más suaves como C y G antes de la E o I. Un ejemplo sería tenar, que la TH se convierte en I o en C y sería, en lugar de tenar, cenar. La segunda sería la formación de diptongos, que son las formas con vocales adyacentes. Un ejemplo de esto sería ay en la palabra playa o ei en la palabra ley. En resumen, la yod juega un papel importante en la transformación y evolución de las palabras del idioma español, influyendo en la fonética, morfología y léxico. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los cambios en los fenómenos fonéticos. Consiste en alterar la articulación de un determinado fonema. Un cambio fonético puede ser puramente fonético, si el intervalo básico de fonemas de la lengua queda inalterado o simplemente algunos fonemas reciben una articulación diferente a la usual antes del cambio. También el término de cambio fonético se designa por el cual una lengua altera su sistema fonológico con el tiempo. Este proceso es una parte de lo cual lo conocemos como cambio lingüístico. Este es el proceso universal e inevitable por el cual todas las lenguas cambian con el tiempo. Los cambios de consonantes del latín al español son parte de un proceso evolutivo conocido como romanceamiento, en el que las lenguas romances, como el español, derivaron del latín vulgar a lo largo de los siglos. Varias consonantes latinas experimentaron transformaciones fonéticas importantes. A continuación, un ejemplo. Por ejemplo, pérdida de consonantes intervocálicas. En español, muchas consonantes latinas entre vocales se debilitaron o desaparecieron. Por ejemplo, en latín, vita, en español, vida. La T se convierte en D.
Sonorización de oclusivas sordas. Las consonantes oclusivas sordas latinas como P, T, K, entre vocales o en ciertos contextos, se sonorizaron, es decir, pasaron a B, D y G respectivamente. Por ejemplo, en latín, lupus, en español, lobo. La P pasa a B. Número 3. Palatalización de ciertas consonantes. La palatalización es un proceso donde una consonante se articula más cerca del paladar. Este fenómeno fue crucial en la evolución del español, especialmente con las consonantes velares y alveolares. Por ejemplo, en latín, plenus, en español, lleno. La PL se transforma en doble L. Número 4. Lenición o debilitamiento consonántico. Muchas consonantes latinas se debilitaron en el paso español. Este proceso incluye la fricativización, pasar de oclusivas a fricativas, y la elisión, pérdida completa. Por ejemplo, en latín, lacte, español, leche. La CT pasa a CH, debilitamiento y palatalización. Número 5. Simplificación de grupos consonánticos. Muchos grupos consonánticos latinos se simplificaron en español. Volvemos a lo mismo, que es lacte, español, leche. La CT pasa a CH. Elisión de la H aspirada. En el latín vulgar, la H inicial, que ya era muy débil en el latín clásico, terminó desapareciendo completamente en español. Por ejemplo, latín hospes, español huésped. La H desaparece o se mantiene como muda. 7. Cambios de consonantes líquidas. Las consonantes líquidas como la L, la Y y la R sufrieron varios cambios. Por ejemplo, la combinación FL en latín frecuentemente se convirtió en doble L en español. Por ejemplo, flama en latín, español llama. La FL se convierte en doble L. La conclusión. El español es un proceso sistemático de transformación de las consonantes latinas. Estos cambios incluyeron sonorización, palatización, debilitamiento y pérdida de consonantes. A través de estos procesos, el español moderno ha desarrollado un sistema consonántico bastante diferente al latín, aunque todavía se pueden rastrear las conexiones en muchas palabras. Los cultismos y semicultismos. Los cultismos y semicultismos son términos utilizados para escribir palabras del latín que han sido modificadas en palabras o significados al español. Los cultismos son palabras que no sufrieron ningún tipo de cambio en esta transición. Algunos ejemplos ejemplos de los dos sería universidad de universitas, filosofía de filosofía, que filosofía se escribiría con PH, por ejemplo, psicología con PSH, por ejemplo. Ya que comprendimos estos conceptos, ahora toca ponerlos en práctica en algunas palabras. Voy a empezar con la palabra lancean. Pero, ¿qué significa esta X y esta raya? La X significa que vamos a eliminar esa letra y la raya que vamos a ocupar, la yod. Ok, pues no vamos a ocupar vocales ni tampoco consonantes, pero sí la yod. Ahora, nos indica que vamos a ocupar la yod en la C, por lo tanto, ocuparemos la yod primera, que CE se convierte a Z. Como la X significa que vamos a eliminar la M, entonces ocuparemos los fenómenos fonéticos. Por lo tanto, nuestro libro indica que apócope, que vamos a eliminar al final de la palabra. Por lo tanto, sería apócope de M. Listo. Ahora ya tenemos la yod y los fenómenos fonéticos. Ya que sabemos que la C se convierte en Z por la yod primera y que vamos a eliminar la M, por lo tanto nuestra palabra quedaría así. Respetando lan, la Z, y como eliminamos la M, nos queda la, por lo tanto nuestra palabra es lanza. Nuestro semicultismo sería
lanzador. Y por último, nuestro ocultismo sería respetando estas letras, entonces podríamos concluir que sería lancero. Y así es como queda nuestra primera palabra. Bueno, la siguiente palabra es maniata, que respectivamente no tenemos vocales ni consonantes, pero esta raya nos indica que podemos utilizar yod, lo cual sería, la palabra ti se convierte en z. Entonces, en yod ocupamos yod primera y ti se convierte en z. Para tener nuestra palabra en español tendremos que eliminar la letra M. Utilizando en fonéticos, utilizamos apócope, respectivamente eliminando la M. Ahora sí podemos convertir nuestra palabra en español, utilizando las tres primeras letras, que es man, transformando la ti, que la transformamos en z, y utilizando las últimas dos palabras, manzana. Para el semicultismo lo transformamos en manzanero. Como no contamos con una palabra que inicie con estas tres primeras letras, que sea de la familia de las manzanas, no podemos utilizar ninguna palabra en el cultismo. Nuestra siguiente palabra es fortea. Nos indica que esta O se transforma. En vocales ponemos O, se transforma en UE. Para la yod nos indica que tenemos que cambiar la ti. Utilizamos yod primera y la ti se transforma en z. Para transformar la nueva palabra en español solo tenemos que organizar bien las letras. Utilizamos la F, la transformación de la O, que es UE, la R, la Z en yod y la A. No contamos con palabra en el semicultismo, pero sí contamos con una palabra de la misma familia de la fuerza, que sería fortaleza. Y tampoco contamos con ninguna consonante. Hoy les voy a explicar cómo quedaría filium y folium del latín al español, ¿vale? Bueno, pues por aquí tenemos las palabras filium y folium. Bueno, voy a empezar por decir que el diptongo nos dice que cuando es U va a pasar a ser O. Y la consonante nos dice que de F será H. Y la yod segunda nos dice que LI pasará a J. Entonces en el español de filium podría pasar a ser hija. Un semicultismo es una palabra que emplee esta. Podría ser, por ejemplo, hijas, hijos, hijastros, ¿ok? Y bueno, su cultismo ocupamos fili y podría quedar como filial. Ok, ahora con folia, el cultismo es folio, por lo mismo folio. Bueno, lo mismo que esta, la vocal nos dice que de U va a pasar a ser O, y de F a H, y de LI a J. Entonces, folia podría quedar como hoja o hojas, ¿ok? Podría ser hojaslas, podría ser otra palabra, ¿me entienden? Que lleve esto. Y bueno, la información la saqué aquí, diptongos y la yod. Y eso sería todo. Vamos a seguir con la palabra gaudium. Vamos a identificar qué es lo que tenemos que modificar. Y si nos damos cuenta, esto no lo podemos utilizar como una yod, pues es una vocal. La yod va de una consonante y una vocal, y aquí solo nos está indicando que tenemos que cambiar la U. Por lo tanto, no hay consonantes y no hay yod. Para sacar las vocales, que es la U, tenemos que ir a nuestra página del libro, que nos va a decir que son vocales átonas. Y aquí viene que la U, que es la que nos están pidiendo, se abre en O. Es decir, que la U va a pasar a O. Así. Y vamos a los fenómenos fonéticos, que hay que eliminar la letra M. Entonces sería apócope en M. Y en español sería gozo
y gozoso. Por último, en cultismo no tenemos nada. Y sería todo. Bien, yo voy a empezar a explicar la palabra platea. Pero primero vamos a identificar qué significan estos símbolos. La X significa eliminar, la O significa transformar y la línea significa la yod que vamos a utilizar. Entonces aquí podemos observar que no tenemos vocales ni consonantes. Vamos a hacer la yod que la tenemos en la TE. Esto significa que vamos a estar utilizando la yod primera. Pues en el momento en el que nos están marcando la yod en TE, esta se transforma en Z por la yod primera. Voy a poner TE, que pasa a Z. Vamos a eliminar la M, entonces vamos a ocupar los fenómenos fonéticos, que esto sería apócope en M. En español sería plaza y en semicultismo sería plazuela. En cultismo no tenemos nada.